gracias por estar aquí, por acompañarnos en la presentación de este libro. Bueno, la presentación de un libro siempre es un acto de indicador de éxito, ¿no? Porque quiere decir muchas cosas. Uno, que tenemos y nos regalamos el tiempo para reunirnos y escuchar la presentación. Pero el fondo de la cosa es todavía mucho más profunda, ¿no? Que es que ha habido alguien o alguienes, en este caso alguien, que le ha dedicado un tiempo, un esfuerzo, una energía a elaborarlo, ¿no? Siempre es un acto precioso. Entonces, creo que en este acto, por el que les pido disculpas que empecemos un poquito tarde, que nos ha costado reunirnos todos con las agendas y llegar a tiempo, tenemos un momento, bueno, pues vivimos un momento estamos a punto de iniciar un acto, un momento pues que es una suerte, y tenemos esa suerte porque lejos de que Casa África pudiera ser interpretada, que no lo es, pero por si alguien tuviera la tentación de interpretarla como una antena, prolongación, complemento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, o sea, que el embajador Ortiz, pues no, es al revés. Nosotros hoy, y eso es la demostración, somos la antena de Casa África, es decir, hemos contado con la generosidad del director de Casa África y todo su equipo, que nos ha ofrecido la posibilidad de presentar este libro, cuyo autor también nos acompaña, Carlos López, que se titula África en transformación, desarrollo económico de la edad de la duda. Así que, en primer lugar, quiero agradecer mucho la generosidad de nuestro director de Casa África, José Segura, también profesor. Estamos aquí rodeados de academia, lo cual también es un gran placer. El director de Casa África, ya sabemos todos que la Casa es un espacio de diplomacia pública española esencial, que es además un actor de primer orden en el marco del conocimiento mutuo entre España y África, y para nosotros un actor para la cooperación española fundamental. Le comento, además de tener la suerte de contar con el director de Casa África, la oportunidad de que nos ha brindado con esta presentación, con el autor, tenemos también la extraordinaria suerte de poder contar entre nosotros con el alto representante de la Unión Africana para las negociaciones con Europa. Casi nada, que es además pues, un reconocido profesor economista. Así que, desde mis palabras de agradecimiento, les quiero decir que vamos a seguir también con interés no solo la presentación, sino el libro. Yo no he tenido ocasión de leérmelo con el detenimiento que merece, pero sí que les puedo decir que su autor es una persona de reconocidísimo prestigio. La obra que ha desarrollado, siempre ligada a sus análisis sobre África, ha tenido críticas inmejorables desde el mundo de la academia, pero no solo, también desde el mundo periodístico. Es una figura de primerísimo nivel al que tendremos el gusto de escuchar, de compartir y sobre todo de debatir. Antes voy a dar la palabra. Y quiero agradecerle muy mucho su presencia aquí al profesor Mbulli Gabunta, que es una de las voces más respetadas dentro de la Universidad Española, también por sus análisis de la realidad africana y por sus aportaciones a la teoría desde la teoría a las políticas de cooperación en el continente africano. Y también voy a dar la palabra, y vamos a empezar por él, a nuestro director de Casa África. Así que, sin más dilación, y si te parece bien, director, empezamos con tu intervención y reitero nuestro agradecimiento por la oportunidad. Estás en tu casa. Muchísimas gracias, directora. Tanto tú como yo, como muchas de las personas que aquí nos honran con su presencia, tenemos por encima de todo el concepto del servicio público, el servicio a los demás, el servicio a las instituciones, y desde esa óptica, desde luego la ECID, Casa África y tantas otras instituciones juegan el papel, desde luego, que en cada momento pueden llegar a jugar. Nosotros agradecemos mucho la generosidad de la institución que tú presides, que tú diriges, la ECID, una institución consolidada en el transcurso del tiempo, heredera de otra pretérita y que juega un papel, vamos, relevante. Casa África hace unos meses tuvo la oportunidad, a través de personas de su entorno, de personas responsables de áreas de trabajo de la misma, de conectar con don Carlos López. Se le invitó a participar en una jornada, conoce Casa África, conoce el archipiélago canario. Hoy me satisface mucho
pero mucho, y acéptenme todos, por favor, con generosidad, proporciónenme la licencia de permitirme dar un saludo singular al embajador Ortiz, hoy creo que jubilado, que puso en marcha Casa África allá en el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, del 2004 al 2008, en una época en que además Casa África es un edificio geográficamente, físicamente situado al lado del edificio de la delegación del Gobierno de España en Canarias. Yo desempeñaba aquella función en aquel periodo de tiempo, del 2004 al 2008. El embajador Ortiz acababa de llegar de su destino anterior como embajador, desde luego, en Santiago de Chile. Tuvimos la oportunidad, ahora me ha satisfecho mucho oírle, decir cuánto trabajamos en común para convertirla en realidad. Pues aquella Casa África que tú pusiste en marcha, hoy es una realidad con una producción importante. O sea que muchas gracias a ti como servidor público y reitero el término que acabo de utilizar. Don Carlos López es una figura excepcional, como acaba de decir también la directora, la señora Calvo. Y qué privilegio es para España tenerle hoy aquí. Un hombre que con un largo recorrido. Yo tengo que confesar que había oído hablar de él. Yo no soy economista, procedo de otro mundo académico, pero había oído hablar de él con anterioridad. Pero cuando tomamos la decisión en Casa África de producir la edición, en un acuerdo con la editorial Catarata, a la que agradezco a sus responsables la presencia también aquí, tomamos la decisión de aquella primera edición en inglés, bueno, traducirla desde luego al español, y aquí está. Y además, bueno, pues naturalmente que mi obligación es decirles, oiga, adquieran un ejemplar, es uno de los libros más enriquecedores que he leído yo a lo largo de los últimos años. Y he tenido la oportunidad, tal como es también mi manera de ser, que yo me muevo desde luego con mis lecturas, con un instrumento de estas características y marco. Y sobre las primeras páginas que me hicieron llegar para poder redactar la presentación del libro, pues la verdad que me marcó muchísimo toda su lectura. Es decir, el profesor López, desde luego, redacta un libro, nos ofrece una joya, desde luego, con una riqueza intelectual, con unos contenidos nada fáciles de conseguir. Y hay expresiones y metáforas que a mí me llamaron la atención. Están contenidas en los distintos capítulos, pero aquí lo tengo abierto. Precisamente en uno de ellos. En un momento determinado dice, si se piensa en África como una gran isla cuyo cuerpo de agua es 3 veces más grande que su masa terrestre, la importancia de sus océanos y mares no puede ser subestimada. Esa frase a mí me llamó la atención, yo soy canario y desde luego que les voy a... o la señora Calvo, que también balear, que nos van a hablar del océano, nos motiva. Esto fue reconocido de alguna manera por los líderes de África cuando adoptaron una estrategia marítima integrada, la estrategia AIM 2050, en una cumbre de la Unión Africana celebrada en Addis Abeba en el 2014, seguida de una cumbre marítima temática celebrada en Togo en octubre del 2016. Todos los cuerpos de agua, incluidos lagos, ríos y aguas subterráneas, además de los mares y la costa, son recursos únicos que en su mayoría se descuidan y se olvidan a menudo. Los sectores más relevantes de la actual economía acuática y oceánica africana son la pesca, la acuicultura, el turismo, el transporte, los puertos, la minería costera y la energía. Y a raíz de esas reflexiones continúa, desde luego, con una serie de aportaciones riquísimas. Pero así todo el libro, se pare uno en la página en la que se pare, bueno, en este que utilizo yo, está marcado desde luego con un rotulador que llama la atención, esa es la finalidad de la marca en amarillo, ¿no? Y estructura el libro en 9 grandes capítulos. El capítulo número 8 a mí me puede intelectualmente. Y a todos ustedes, seguro. Es un capítulo dedicado al cambio climático. Es un capítulo
donde las aportaciones que hace vinculado al cambio climático, que lo describe como título, adecuarse al cambio climático, es de una actualidad extraordinaria. Porque la humanidad tardó centenares de años en llegar a consolidar acuerdos internacionales, como por ejemplo el de los derechos humanos, por poner un ejemplo. La humanidad tardó siglos en llegar a conseguir vertebrar una organización internacional como es la ONU. Luego, no nos debe extrañar que la humanidad tarde centenares, o haya tardado centenares de años, en, digamos, ponerse en marcha para analizar qué ocurre en esa atmósfera que nos es común a los más de 7.000 y pico millones de seres humanos que vivimos a bordo del globo terráqueo. Yo en ocasiones he dicho que cuando Svante Arrhenius recibe el premio Nobel en 1904, Svante Arrhenius, que no tengo muy claro si era noruego o sueco, pues en fin, se movía en aquella zona geográfica. Recibe el premio Nobel de Física y Química, ya en su discurso de aceptación del premio Nobel, alerta 1904, lo digo por tercera vez, alerta sobre la que se le viene encima a la humanidad, alerta sobre el cambio climático. Y no había comenzado el inmenso desarrollo tecnológico contaminante que se produjo a lo largo de todo el siglo XX. Luego, no es de extrañar que la humanidad, si tardó tanto en poner en marcha la ONU y en poner en marcha, desde luego, llegar a un acuerdo sobre los derechos humanos, pues llevamos seriamente unos 40 años estudiando el cambio climático, coordinando a científicos, acordando en las sucesivas llamadas conferencias de las partes, acordando y luego no cumpliendo. Y muchas de estas consideraciones están recogidas en este capítulo 8. ¿Cuánto me gustaría seguir hablando de ello, ¿no? Pero qué bien estructurado, profesor López. La verdad que muchísimas gracias. Tiene en mí a uno de sus mejores alumnos en España. No soy de los mejores, pero digamos de los más perseverantes alumnos. Y así en ese conjunto de esos 9 capítulos. Culmina el libro con uno dedicado a las relaciones de África con una potencia económica concretamente como es China. Y de todo ello, sin duda alguna, nos hablará el profesor Kabunda, presidente de la Asociación de Africanistas en España, y acéptame que le diga que por muy relevantes que sean las aportaciones que el profesor Kabunda pueda hacer, yo creo que todos, y las ligeras que acabo de hacer ahora, ¿no? O la de la propia directora, lo relevante es, desde luego, el contenido de este libro que, reitero, merece la pena ser leído con voracidad intelectual. Estamos viviendo una etapa extraordinaria, ¿no? El profesor López, una etapa extraordinaria, porque África está, desde luego, está en marcha. Los diferentes países africanos, que cada uno es distinto, sin duda alguna, pues están en marcha. Se está poniendo en marcha la Unión Africana, es decir, un español como es el profesor Borrell, mucho va a poder decir en los 4 años próximos, o 5, que desempeñe la función, desde luego que previsiblemente se le va a encomendar por parte del Parlamento Europeo a lo largo de este mes, ¿no? ¿Cuánto tendrá que decir la Unión Europea de cooperación? Entendida una cooperación con carácter de modernidad, ¿no? De aportación, de sugerencia, de creatividad, ¿no? Y el profesor López, desde luego, reúne el requisito, y con esto termino, de que es un africanista intelectualmente cualificado. Un hombre, desde luego, originario de Guinea-Bissau. Si no lo digo, me imagino que el embajador Joao da Silva se enfadaría conmigo, ¿no? Porque tengo que decir que es
un colega suyo, un ciudadano de su país, ¿no? Que actualmente ejerce en una universidad en Ciudad del Cabo, que ha sido secretario general de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África, que actualmente desempeña un importante papel, será un buen interlocutor, desde luego, del señor Borrell. Es el alto representante de la Unión Europea, de la Unión Africana para las negociaciones con Europa. En suma, qué privilegio es tenerle aquí, qué privilegio es la aportación que nos hace y desde luego yo me siento muy reconfortado por la generosidad que ha expresado, no solamente con la aceptación de la traducción de su libro, sino ofertas que, en fin, que hemos ido estableciendo en el diálogo que a lo largo del día de hoy estamos teniendo, y que en esta materia a la que he hecho referencia de cambio climático, que va a afectar a las estructuras económicas, sociales, de crecimiento de toda índole, desde luego pues van a jugar un papel esencial. Y por último, yo quiero agradecerle a todos ustedes la presencia aquí, agradecerle a la señora Serrano, directora general, desde luego, del Ministerio de Exteriores, que nos honra con su presencia aquí en nuestra primera fila, a los señores embajadores y a todos los africanistas, digamos, vocacionales, porque creo que ese tema es el que nos une, pues decirles, yo tengo que vender mi producto, ¿no?, que Casa África está con ganas de seguir produciendo, así que si alguien después, cuando terminemos, levanta la mano y me hace una señal y me dice, Segura, quiero hacer un planteamiento, créanme que somos auténticas esponjas, enriqueciéndonos de aportaciones de los demás para convertirlas al servicio de un proyecto común. Así que, directora, muchísimas gracias. Tú eres la que das la palabra. No, a mí no me... Bueno. Te acabamos de aplaudir. Vamos a pasar. Muchísimas gracias, director. Yo voy a hacer un inciso porque con la prisa del retraso no he hecho un saludo, como merece, no he hecho una mención especial, un saludo especial, una bienvenida especial a los distintos embajadores y embajadoras que nos acompañan de distintos países de África, que están con nosotros y que han decidido hacer una pausa en su agenda para compartir este rato con nosotros, y nuestra Cristina, que es nuestra, no sé si a medias, porque no sé si os la vamos a dejar tanto, pero es nuestra, es Díaz, pero tenemos otra Serrano que es estupenda y que se dedica a otros menesteres ahí en el ministerio, pero tenemos a nuestra Cristina Díaz, que es de Cooperación para el Desarrollo en África. Efectivamente, vamos a pasar la palabra al profesor Kabunda también, aquí entre economistas anda el juego, presidente de la Asociación de Africanistas de España, además. Así que, profesor Kabunda. Hola, muchas gracias, señora directora, por la palabra y buenos días, amigos y amigas. Bueno, para mí es un honor intervenir, como ya ha dejado constancia de ello el director de Casa África, intervenir en la presentación de este libro, máxime cuando he dedicado todo mi tiempo al difícil ejercicio de la docencia y de la investigación. Por lo tanto, enhorabuena al autor por un libro con un contenido de muy alto nivel, por una parte, y por otra parte, mis agradecimientos a Casa África por haber publicado una vez más este libro que viene a enriquecer la bibliografía de libros que existen sobre el continente africano. Por lo tanto, pienso que el libro estructurado en 10 capítulos, incluyendo la introducción y la conclusión, es una obra de maestro, un libro de referencia obligada para todos los que se interesan a las teorías del desarrollo, o mejor dicho, a la economía del desarrollo en el continente africano. Una referencia, desde mi modesto entender, una referencia obligada, decía, para los estudiosos de los problemas de desarrollo en este continente. Es un libro que se encuentra a la intersección entre la teoría y la práctica, un equilibrio estupendo
desde el propio estilo que se ha utilizado. Un estilo estupendo, un estilo equilibrado, un estilo al fin y al cabo limpio, de este libro de Carlos López. Y huye de las simplificaciones, huye de las visiones simplistas, generalizadoras que suelen existir sobre el continente africano, y fundamentalmente va a contracorriente de la tiranía de la econometría, la dictadura de las estadísticas y de las matemáticas, para adoptar un enfoque, una lógica holística, una lógica que consiste en hacer coincidir el enfoque económico con el enfoque político, social y cultural. Y el libro de Carlos López no solamente aborda el futuro del continente africano, plantea en serio, muy en serio, los problemas, los desafíos a los que está enfrentado, quería decir, el continente africano, y como era de esperar, propone alternativas. Yo le decía ahora, antes de entrar en la sala, que mis planteamientos, tanto en mis clases como en mis conferencias, que suelen ser bastante provocativos, que de vez en cuando ya, la semana pasada, en el centro de Madrid, me suelen gustar, me suelen llevar a veces disgustos, pero leyendo el libro de Carlos López me ha fortalecido, me ha dado todo el ánimo de poder seguir, porque no se trata solamente de un acierto, sino al fin y al cabo una afirmación de ideas ya concebidas sobre el continente africano y sobre las realidades de los países de este continente. Por lo tanto, yo pienso que el libro se aparta de los dos extremos que son el afro-optimismo, a veces de complacencia, y del afro-pesimismo o el afro-catastrofismo, a menudo cínico, para ubicarse a medio camino o en lo que suele llamar el afro-realismo, un enfoque que consiste en analizar los problemas africanos a partir de los factores objetivos. No hay que cambiar lentes, porque cuando se trata de África se cambia inmediatamente lentes. Ahí empiezan los problemas. Y el enfoque de Carlos López se aparta de estos dos extremos para adoptar el afrorealismo y la afroresponsabilidad. Eso es de agradecer. Y en todo momento, Carlos López intenta poner de manifiesto hasta dónde llega la verdad y dónde empieza la intoxicación. Por lo tanto, yo diría que, sin lugar a duda, pone de manifiesto o cuestiona las ideas que se suele dar sobre África. Por ejemplo, el arranque de África, el despegue de África, Africa Rising. Eso es lo que vocabularios a los que estamos acostumbrados en los últimos años. Carlos López pone en cuestión estas afirmaciones, poniendo de manifiesto que se trata de un crecimiento sin desarrollo. Lo he dicho incluso en un artículo de Mundo Negro hace 2 años, puso de manifiesto este aspecto. Un crecimiento que se explica por factores no estructurales, sino coyunturales. Desde luego, se han llevado a cabo reformas macroeconómicas, pero fundamentalmente el fin de las guerras en el continente, el auge del precio de las materias primas, la demanda de los productos básicos por los países asiáticos, latinoamericanos, han permitido a África alcanzar esta tasa de crecimiento. Por lo tanto, estamos hablando de algo estructural, coyuntural, quería decir, y no estructural. Bueno, yo resumiendo, pondré sobre el tapete 6 o 7 ideas fundamentales del libro que explican al mismo tiempo su originalidad. La primera idea es que insiste en todo momento, es el hilo conductor del libro, en la pluralidad y diversidad de África. Hay que hablar de las Áfricas y no de África. No existe África en singular, sino Áfricas en plural. Y
Con ello no existe la homogeneidad, no existe una África homogénea, sino varias Áfricas. Primera aportación. Y la segunda aportación consiste en insistir en una idea que para mí me parece fundamental. Es que África necesita la transformación estructural y no el ajuste estructural. Un ajuste, como veremos enseguida, ha creado más problemas en el continente africano por destruir los aspectos de desarrollo humano y fundamentalmente a través del modelo neoliberal hacer perder el futuro que encarnaba este continente que es África. Por lo tanto, la transformación tiene que ser estructural, dejando al lado el ajuste estructural. Y la tercera idea es que el crecimiento africano, como ya lo había adelantado, debe revisarse. Porque hasta ahora la media más alta ha sido del 6,3% y la tasa más baja del 3,5%, cuando se necesita el 7% de crecimiento en toda una década para permitir esta transformación estructural. Y por ello, Carlos López llama la atención de dejar de caer en este crecimiento que a veces, en el caso africano, puede matar al propio desarrollo. Si no se acompaña del desarrollo, del respeto de los derechos humanos, de los principios democráticos o, como decía el director de Casa África, del respeto del medio ambiente, este crecimiento puede asesinar, asfixiar al propio desarrollo. Y en el cuarto lugar, el autor afirma en sus propuestas que el desarrollo de África pasa de una manera muy acertada, pasa por la síntesis de cuatro factores. En primer lugar, el humanismo, es decir, el desarrollo a partir de los valores africanos, cosa que se suele perder de vista. Cuando he sugerido más de una vez la recuperación de nuestras tradiciones, me han tachado de todo, y esto lo sugiere claramente Carlos López, que África debe fundamentar su desarrollo en sus propios valores. Desde luego, señoras y señores, hemos fracasado en muchos casos por haber dado la espalda a nuestras tradiciones. Y la segunda aportación consiste en la recuperación y fortalecimiento del panafricanismo. Y el autor reconoce inmediatamente que este concepto es indefinido y nebuloso, totalmente nebuloso, que ha sido utilizado por los gobiernos establecidos con fines electorales, con fines de legitimación interna. Por ello, yo personalmente suelo proponer ante este panafricanismo de origen afroamericano del Nuevo Mundo, un panafricanismo idílico y romántico. Suelo proponer el neopanafricanismo, que tiene que tener, según mi punto de vista, dos aspectos fundamentales. Por una parte, en lo político, la creación de un espacio supranacional, de un Estado supranacional, o claramente en la línea de los Agyefo Kwame Nkrumah, la creación de los Estados Unidos de África. Y en lo económico, la creación ya, no en 2050, como se suele enfatizar, ya la creación de un mercado común o de la comunidad económica africana. Y el otro aspecto, además del humanismo, el panafricanismo, consiste en el Estado westfaliano, porque desde luego no se puede perder de vista la herencia que habíamos recibido de Occidente, forma parte ya de nuestro bagaje histórico y cultural. Por lo tanto, Carlos López sugiere la recuperación del Estado westfaliano que puede permitir a África participar en el concierto, quería decir, de las naciones civilizadas, de las naciones modernas. Y por fin propone el cosmopolitismo. El cosmopolitismo que consiste en la apertura de África a la experiencia de otros pueblos, de otros países, lo que me conduce o fortalece mi planteamiento o el planteamiento de lo que llamo el afrocentrismo abierto.
es decir, partir de los mercados internos africanos, partir de los factores africanos de desarrollo enriquecidos por las aportaciones de otros pueblos. Por lo tanto, además de este planteamiento a nivel político, lo estrictamente económico, Carlos López sugiere, en primer lugar, la industrialización de África. La industrialización que matiza inmediatamente una industrialización verde, que tiene que partir del respeto del medio ambiente y a partir de las materias primas, los productos básicos africanos, a los que se debe dar un valor añadido. Y ello tiene que ir de la mano con el desarrollo de la agricultura o el desarrollo agrícola, tomando en cuenta el fuerte crecimiento demográfico del continente y la demanda de alimentos. Por lo tanto, les suelo decir en mis clases que la industrialización tiene que ir de la mano con la agricultura. Y se ha visto claramente en el caso de países que han adoptado el modelo agropastoril, como el caso de Costa de Marfil, el caso de Kenia, el caso de Ghana, han conseguido un importante crecimiento económico. Por eso el profesor sugiere con acierto esta coexistencia entre la industrialización y el desarrollo agrícola. Y en el mismo orden de ideas sugiere también el desarrollo de las infraestructuras. Como se sabe, África es un continente completamente desprovisto de las infraestructuras y ello bloquea hasta cierto punto el desarrollo de este continente. El caso, por ejemplo, de la escasez de la electricidad. ¿Cómo se puede hablar de la industrialización máxime cuando el continente apenas tiene acceso al 20% del poder eléctrico? O para ilustrar esto, la capacidad eléctrica de un país como España es el equivalente de la capacidad eléctrica de todo un continente. Esto es totalmente inadmisible, esto bloquea completamente el desarrollo del continente. Y por último, Carlos sugiere la combinación del desarrollo económico con el desarrollo social y el respeto del medio ambiente, al que dedica el capítulo 8 del libro. Eso es de agradecer, porque afirma que hay que, a partir de la industrialización verde, en un continente que es fundamentalmente verde, que es África, no por el calor, sino por ser un continente precisamente que puede conseguir el desarrollo a partir de la agricultura, que es el único aspecto en el que África tiene una ventaja comparativa, una ventaja competitiva. Y la quinta idea que plantea o trae el libro es la presencia de la cooperación china en África. Un tema que suele ser de gran sensibilidad. Me han interpelado más de una vez y he planteado, desde mi punto de vista, una lectura totalmente positiva, o bastante positiva, de la presencia de China en África. Y el profesor lo afirma en el libro. Yo he dicho ahora, sí me puede equivocar, ahora vamos a ser dos en equivocarnos. Porque la presencia de China, África necesita China para su desarrollo y al mismo tiempo China necesita África para su crecimiento. Y desgraciadamente hay que decirlo, y el libro lo denuncia, China se interesa exclusivamente a las materias primas, los productos básicos africanos para su industrialización. Y África encuentra una oportunidad para poder precisamente fomentar su crecimiento. Y ello, el autor lo resume con una palabra una frase muy bonita. Dice que África sacrifica su salud económica a largo plazo para satisfacer soluciones inmediatas a corto plazo. Y va a sufrir, desde luego. Está vendiendo sus recursos naturales que son, por definición, agotables. Y, por lo tanto, el autor plantea que con China, África está consiguiendo, en el marco de la economía mundo, África está consiguiendo importantes ventajas. La primera ventaja es la construcción de infraestructuras. China está cambiando la fisionomía de África. Cuando veo en Maputo la construcción, por ejemplo, de la ciudad deportiva,
de Maputo, veo la construcción del aeropuerto de Zimpeto, veo la construcción del Parlamento, o en la República Democrática del Congo la construcción del hotel, el hotel del Río Congo, o el aeropuerto de Maya-Maya en la República del Congo-Brazzaville. Esto es fundamental. África no puede desarrollarse sin infraestructuras y China está trayendo en el continente estas infraestructuras. Además de las inversiones de desarrollo, las inversiones directas extranjeras. China está alcanzando un nivel muy alto de estas inversiones que van junto a la reducción de la deuda externa de los países africanos y, por último, la transferencia de tecnologías innovadoras. Por lo tanto, el séptimo aspecto y punto, y con ello termino, el rechazo por el autor de los programas de ajuste estructural o del consenso de Washington, que han creado desastres en el continente africano. Es decir, África ha sido sometido a estas terapias externas cuyo resultado ha sido la destrucción de los aspectos de desarrollo humano y con ello África ha retrocedido. Y de una manera muy valiente el autor cuestiona estos programas de ajuste estructural, este consenso de Washington. Y yo diría que el autor, como panafricanista, pone de manifiesto una clara apuesta por el fortalecimiento de la solidaridad africana. Pone de manifiesto el respeto de esta unidad a medio o corto plazo de los países africanos, pero sí en el respeto de la pluralidad, en el respeto de la diversidad. Termino diciendo que se trata de un libro de enorme interés, tanto a nivel científico como a nivel pedagógico y práctico. Un libro que es el resultado de una larga experiencia del autor a nivel de la docencia, a nivel de la investigación y, por último, a nivel de las prácticas de terreno. Y eso hace que se trate de una obra de verdad, como decía el director de Casa África, difícil de igualar. Y para mí, un instrumento muy importante, porque le decía ahora, en un 99,99% apoyo este libro, que refleja mis ideas. En mis clases, ahora mis alumnos van a tener un libro de apoyo científico a las ideas, que ya no soy el único loco, vamos a ser dos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Kabunda. Ahora ya pasamos la palabra al autor, que además es una persona conocida en la casa, que ha ostentado muchas responsabilidades y por ello también ha colaborado con muchas de las personas que están presentes hoy aquí, que nos acompañan, que son los protagonistas de esta agencia que nos acoge. Para nosotros es un placer. Profesor López, nos llena de mucho orgullo que presentes tu libro aquí. Tenemos muchas ganas de escucharte y, desde luego, con semejantes presentaciones, cualquiera no se imagina que nos vamos a ir de aquí sin comprar el libro. O sea, ya estamos todos haciendo cola casi. Así que todo tuyo. Tenemos hasta tiempo, aunque vayamos con un poquito de retraso, pero nos lo vamos a regalar. Con calma. Gracias, Aina. Gracias también a José y al profesor Kabunda y a todos los presentes. Tenemos aquí algunos embajadores de África, muy contentos de verlos, y a todos los presentes. Voy a empezar con una pequeña historia del 85. Estaba yo en la Ciudad de México dando clases cuando llegó un amigo, un colega congolés, el profesor Mudimbe. Para los que conocen es también una referencia porque es quizás el filósofo africano más leído hoy en día. En ese entonces no era tan conocido, que estaba muy preocupado
porque nuestro colega de Kenia, estábamos los tres, parte de un equipo de 5, trabajando en la instalación de una maestría de estudios de África en el Colegio de México. Estaba ausente hacía como 4 días y nadie sabía de él. Entonces, con grande preocupación, decía que él había decidido de ir a la casa donde estaba alojado. En aquel entonces no teníamos telefonía celular, así que no se podía contactar. Una ciudad como México era muy complicado. Y nosotros todos estábamos en residencias universitarias que no tenían teléfonos instalados en cada residencia, etc. Así que era muy complicado. Él decidió visitarlo porque estaba muy preocupado. Y luego regresó por la tarde diciendo, no pasa nada, él no vino los últimos 4 días porque tiene una hija que acaba de nacer, y esa era la razón. Estaba apoyando su esposa, que nosotros no sabíamos, había también viajado para México precisamente porque él no quería dejar a su mujer durante este periodo sola. Entonces decidimos organizarnos para ir a visitar la niña la semana siguiente. Y bueno, conocemos a la niña que se llamaba Lupita, era Lupita Nyong'o. Para los que conocen un poco de cine, la actriz muy famosa hoy, Lupita Nyong'o, es su padre, Peter Anyang Nyong'o, es un gran escritor de Kenia, que ahora también es gobernador de una provincia de Kenia, y que es una referencia en términos de ciencia política, a los que estudian ciencia política en África. Está citado en el libro. Les cuento esta historia de que tuve la oportunidad de estar con Lupita cuando tenía 1 semana y medio en mis brazos. Les cuento esta historia para justificar mi español, que es muy limitado, porque ahí lo aprendí durante esta estancia en México, que duró bastante tiempo, pero con visitas bastante cortas de 1 a 3 meses. Y desde hace mucho tiempo no tengo la posibilidad de practicar un poco los conocimientos de mi español, así que me perdonen de mi español. Y eso también sirve de justificación para no hablar mucho. También hay otras razones para no hablar mucho. La primera es que tuve la oportunidad de escuchar a presentaciones muy generosas del libro, así que no preciso repetir un poco todo lo que es la estructura del libro, lo que he intentado con este libro, que es un poco cambiar la imagen de África y el tipo de discusión que se hace sobre el continente. También sirve de justificación para que puedan comprar el libro, así no hablo mucho, tienen que leer. Y finalmente, lo más importante, para darles la oportunidad de hacer algunas preguntas. Pero sí voy a presentar lo que me parecen ser los mensajes esenciales de este trabajo. Si me permiten, voy a leer un pasaje muy corto que intenta en un párrafo de pasar el mensaje esencial. El libro se ha construido alrededor de desafíos, no menos de 8, voy a presentarlos, como los marineros que se enfrentan a olas sobrecogedoras y aprenden a través de la experiencia cómo prepararse mejor. Los africanos necesitan alzarse con determinación frente a una multitud de desafíos. El aprendizaje es un viaje. Para fabricar un objeto se empieza con materias primas. Para transformar África debemos empezar con lo que hay allí. Si es duro, difícil, entonces doblemos la energía. Los mares en calma no hacen marineros hábiles. Ese es el mensaje. ¿Es difícil? Sí, es difícil. África es complicada, seguro. La realidad no nos permite hacer cosas que otras regiones del mundo han logrado, de acuerdo, pero no vamos a desistir.
para poder hacerlo de una forma que permita el cambio y que permita que la mayoría de la población africana pueda tener un desarrollo sostenible, vamos a tener que hacer cosas que no son muy ortodoxas y que también necesitan un análisis un poco más aprofundizado que el slogan muy fácil de el despegue de África y cosas así. Estoy hablando del despegue de África precisamente porque empezó esta nueva visión de África con un informe preparado por la consultora muy importante McKinsey con el título de Lions on the Move, leones se moviendo. Y la idea era de pasar el mensaje que si hay tigres asiáticos, también pueden mirar la posibilidad de leones africanos. El problema con el león es que el león es machista, no hace nada. Él se aprovecha de lo que hacen las leonas. Y además, el león es un animal que tiene mucha capacidad de show off, de se mostrar, de hacer ruido, de, incluso en nuestro imaginario, ser el detentor del poder, el detentor de la visibilidad. Ese es el problema de África. Los líderes son como leones y no lo queremos. Ese tipo de líder no necesitamos. Son líderes que no trabajan en equipo, tasa de eficacia de los leones en la caza es muy baja. Intentan todo. Y cuando sale algo, perfecto, pero no son muy estratégicos los leones. Y por eso mismo no es una metáfora muy interesante para África. Si los leones se están moviendo, eso significa que vamos a tener, lo que el libro describe muy bien, un crecimiento sin transformación. ¿Qué es un crecimiento sin transformación? África tiene el logro histórico, que no es un logro pequeño, de haber doblado su PIB en los últimos 15 años. Si se mira un poco en la historia de las distintas regiones de grandes países del mundo, doblar un PIB puede normalmente necesitar como 30 años, 60 años. En el caso, por ejemplo, de en todo el percurso histórico de Gran Bretaña, la única fase de su historia en que logró doblar su PIB en más corto espacio de tiempo son 60 años. Es la revolución industrial, la primera, la de Manchester. Nosotros lo hicimos sin transformación y sin aceleración de la industrialización en 15 años. Ese es un logro que solamente obtuvo en la historia China. Pero China lo hizo con transformación. ¿Cómo lo hicimos nosotros? Bueno, un par de elementos interesantes. La primera modificación importante es que empezamos este siglo con una reducción brutal de nuestra deuda, porque hubo un movimiento para cancelar las deudas y hubo también una gestión macroeconómica un poco más eficaz. Entonces, así que iniciamos el siglo con una deuda muy baja, alrededor de 12% de ratio en relación al PIB. Eso es muy bajo. El segundo factor muy importante es que tuvimos lo que se llama del superboom de las commodities, una demanda muy grande de algunas commodities que también se tradució en un aumento de precios porque había una competición por esa demanda. Entonces, los países africanos que tienen en su seno, en su mayoría, una dependencia muy grande de commodities, 35 países africanos están clasificados por UNCTAD como países altamente dependientes de commodities.
lo que significa que tiene más de 80% de sus exportaciones en commodities, beneficiaron muchísimo de este boom. Entonces creó también una riqueza artificial. Pero el factor más importante que no se habla mucho es que con el cambio demográfico de África, un aumento de la población bastante acelerado, nosotros tenemos una demanda interna muy fuerte, que puede ser una demanda de pobres, pero pobres también consumen, ¿no? Hay mucha hambre, pero hay mucha gente también que logra consumir algo. Esa demanda, aún pequeña, es grande porque la presión demográfica es muy alta. Eso creó una dinámica de crecimiento bastante importante. Dos tercios del crecimiento de África en los últimos 15 años son de una demanda interna. Entonces tuvimos estos tres factores. Y estos tres factores crearon la idea Lions on the Move, leones en movimiento. Pero hay que encontrar una explicación un poco más fundamentada de los cambios que son necesarios para crear desarrollo. Eso significa transformación. Así que el libro intenta de presentar los 8 retos, desafíos más importantes para esta transformación estructural. Y la idea de transformación estructural es una idea antigua, dinámica también en la discusión de los economistas, y hoy en día es muy influenciada, por ejemplo, por una nueva interpretación de cómo se debe hacer industrialización, porque la industrialización ahora está muy dependiente de la automación, robotización y las nuevas tecnologías. Se puede añadir a eso el impacto gigantesco del cambio climático, que crea una necesidad de reconversión industrial. Entonces, todo eso es un debate que es global, no es un debate africano, pero África llega al momento en que permite su despegue con estas características mundiales, también características de una gran financialización de las transacciones que África no controla. Un sistema comercial muy sofisticado que África tiene dificultades de adherir. Un régimen de propiedad intelectual con alta concentración, etcétera, etcétera. Podemos hablar, por ejemplo, del déficit de conocimientos, la infraestructura muy débil. Podemos hablar, por ejemplo, de las cadenas de valor que son mucho más complexas y globalizadas, que no permite una integración de los nuevos protagonistas en las cadenas de una forma muy fácil, etcétera, etcétera. Así que el listado de dificultades es gigantesco. Entonces, es necesario, para no caer en el pesimismo, de encontrar en cada uno de los elementos más importantes oportunidades de transformación. Este libro sugiere que tenemos 8 desafíos que son los más importantes. Es una lista subjetiva, es la mía, pero es basada en mucha lectura, muchos intercambios, mucha intervención política en el proceso de integración continental y, bueno, tiene el valor solamente de aportar a la discusión un ángulo distinto, que yo creo es un ángulo que se podría llamar de contradictorio en relación a las ideas más corrientes sobre África. Sí, ¿cuáles son los desafíos? Cambiar la política. En cada uno de ellos me permitan que va a ser muy rápido porque no tenemos tiempo. Cambiar la política se resumen en este capítulo a la discusión sobre si nosotros debemos democratizar África o africanizar la democracia o la democracia. Democratizar África es importar un modelo con sus características e intentar de implementarlo en África. Africanizar la democracia es el contrario, es a partir de los valores, de las características africanas, adaptar los valores democráticos. Los valores sí son universales,
pero las instituciones no. La diferencia entre la democracia, cómo es practicada en Australia, cómo es practicada en Estados Unidos, cómo es practicada en España, es enorme, porque hubo una adaptación. Y lo mismo es necesario en África. Ese es un debate intelectual africano que nosotros tenemos que dominar. Luego, el segundo desafío es el respeto de la diversidad. Mi conclusión del primero desafío es que la parte más importante de la construcción democrática de África es el respeto de la diversidad. Si no se respeta la diversidad, es una democracia sin valor. Y eso es fácil de traducir en términos prácticos, porque eso de hacer elecciones y después masacrar a las minorías no nos lleva a ningún lugar. Solo crea tensiones étnicas, sociales y otras. Eso es lo que sucede en muchos países africanos. Imagínense el extremo de intentar de resolver un conflicto, algunas veces un conflicto armado, violento, haciendo elecciones. Después de la gente que se mata, hacer elecciones, que es una forma de extremar la competición entre grupos de interés que no respetan la diversidad. Así que tenemos que promover métodos, instituciones que reserven a la diversidad el rol más importante. Y eso es fundamental para la transformación del continente, porque muchas de las decisiones que se hacen de la forma que se hacen por razones de protección de intereses que no respetan la diversidad. Luego viene el desafío siguiente, que es cómo vamos a obtener más espacio para definir nuestras políticas, porque se puede obtener más espacio discutiendo cómo cambiar la política, cómo respetar la diversidad, pero la parte económica es fundamental. Y la parte económica es la que tiene más dependencia de los actores externos. Así que hago un análisis de cómo fue la experiencia del ajuste estructural, que es el periodo de interferencia más elevado en las políticas económicas de África desde el exterior. Y el aprendizaje de cómo eso funcionó es fundamental para obtener más espacio para definir nuestras políticas. Y ahí lo que es más interesante es que yo no hago una crítica fácil, un poco de eslogan, a las instituciones de Bretton Woods, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional o los protagonistas del consenso de Washington, que yo critico. Yo hago pero por lo menos es la intención, un análisis más refinado de los debates internos de estas instituciones que han demostrado que el vigor, la fuerza del debate interno es enorme. Y los críticos más importantes del modelo son los del interior. Entonces los cito, como las evaluaciones internas, los economistas jefes de estas organizaciones, cómo se organizaron para ellos mismos cuestionar los modelos. Y nosotros podemos aprender muchísimo de ellos. Es casi lectura obligatoria para los que intentan de contestar ese tipo de modelo, de leer a Stiglitz, de leer a Bourguignon, de leer a todos estos que fueron protagonistas de estas instituciones. Así que es interesante. Y luego entonces llegar a la conclusión que estamos en un periodo donde cambiamos políticas prescriptivas o de prescripción para un espacio más alargado de reflexión. A los africanos de aprovechar esta oportunidad. Entonces, después hablo de cómo se hace la transformación estructural propiamente dicha en términos de políticas. Para mí son las políticas industriales que van a definir la transformación estructural. Entonces, el capítulo es mucho más centrado sobre cuáles son las características únicas de la industrialización posible de África, porque no vamos a poder hacer importación, sustitución de importación
o modelo de industrialización para exportación, etcétera, etcétera, como lo hicieron los países de Latinoamérica o los países de Asia. Vamos a tener algunos elementos de todo eso, pero vamos a tener que hacer algo completamente distinto. En el esfuerzo africano lo más importante va a ser la integración regional, porque la integración regional va a permitir que cadenas de valor regionales se protejan de la competición internacional durante un par de años o de una década y media, es mi cálculo. No va a ser un periodo muy largo, pero es fundamental para poder permitir el crecimiento de la industria africana. Y yo también defiendo la idea de que nosotros tenemos que integrar los desarrollos tecnológicos en esta lógica y no hay que tener miedo de la automatización, de la robotización y todo lo demás, porque hay partes que están todavía muy dependientes de mano de obra por razones de costos. Y la forma como nosotros tenemos la medición de la productividad tiene una tendencia a ver el topo de la pirámide. La pirámide es que tecnológicamente los más avanzados ya no tienen en la composición de su valor agregado mucho de mano de obra. Pero nosotros estamos en la base. Así que no vamos a compararnos con Suiza, que es el país con la industrialización más elevada en su PIB. Y luego la idea que nuestra industrialización va a empezar con la productividad agrícola, la relación con la agricultura, que ya habló el profesor Kabunda, así que no me voy a extender. El desafío siguiente es lo que yo llamo de contrato social. El contrato social es una idea que empezó con Rousseau hace 3 siglos. Y la idea era de integrar a la noción de solidaridad intergeneracional de una esfera familiar, los padres y madres que tienen la idea que sus hijos deben de tener un futuro mejor que ellos y para eso necesitan de su apoyo, para una esfera comunitaria, idea de Rousseau. Es el mismo autor que ha promovido la idea del bon sauvage respecto de la naturaleza. Entonces, cuando nosotros integramos la idea de intergeneracional, la idea de protección de la naturaleza, estamos hablando de un concepto muy moderno que es el desarrollo sostenible. Pero ahí está la base. Pero lo que yo intento de demostrar es que la transición demográfica de África está ocurriendo en un momento singular de la historia de la humanidad. Es la primera región del mundo que llega a la transición demográfica, como lo definen los demógrafos, que tasas de fertilidad muy altas que bajan, después suben para descer acentuadamente. Estamos en ese periodo que está ocurriendo cuando el resto de la población mundial se está, ¿cómo se dice? Aging, envejeciendo muy rápido. Esa es una situación única. La idea que los países más avanzados industrialmente y tecnológicamente están con una población cada vez más vieja que no puede permitir la manutención de sus sistemas de protección social con las características conocidas, que es basada en la idea que los que trabajan contribuyen para los que reciben los préstamos sociales. Eso ya no es posible, porque el número de personas que reciben va a aumentar mucho más que los que contribuyen. Entonces hay que tener un otro tipo de sistema. Ese otro tipo de sistema es el debate que existe en Europa, en Japón, en Estados Unidos. Es el debate. Cuando se habla de inmigración es apenas una traducción indirecta de este debate. Es el debate de la población que es más vieja y los sistemas de protección social que no se pueden mantener.
Y algunos, de una forma muy simplista, podrían decir que se puede mantener con migrantes. No, eso es mucho más complicado. La idea de solidaridad intergeneracional va a tener que construirse en el futuro entre regiones del globo. Porque la idea de que vamos a proteger este planeta para los jóvenes tiene que ser vista desde el punto de vista del ángulo que los jóvenes van a estar lejos en una otra región. Así es. La edad promedia de la mayoría de los países europeos está en los 40. La edad de promedio de África es 19 y va a bajar para 18. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo vamos a poder implementar la Agenda 2030? La Agenda 2030 sin solidaridad intergeneracional entre regiones. Ese es el debate que yo traigo aquí, como ese del contrato social. Luego, el capítulo siguiente sobre cambio climático, porque nosotros tenemos tres grandes tendencias mundiales. La tendencia tecnológica, que necesita la conversión industrial y todo lo que ya he hablado sobre industrialización, la tendencia demográfica, que va a cambiar completamente el planeta, y la tendencia climática. En la tendencia climática, África ha sido tratada siempre como un depositario de ayuda para la adaptación climática. En este libro yo intento demostrar que eso no va a conducir a nada. No es que no necesitamos de adaptación climática, pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que África tiene un potencial gigantesco para ser un actor de la transformación climática del mundo. Y voy a dar apenas 4 razones muy rápidas. Si quieren más, tienen que leer. La primera es que los metales estratégicos, las industrias extractivas estratégicas para la economía verde están en África. Una gran mayoría está en África. Así que cuando se habla, por ejemplo, de movilidad eléctrica, carros eléctricos, muy interesante. ¿Cómo se hacen las baterías? 80% de los productos necesarios están en África. Y van a ser extraídos. Es una industria. Y se puede decir lo mismo para 3D printing, impresión 3D, se puede decir lo mismo para todas las nuevas tecnologías. Tiene un grado de dependencia muy grande de la industria extractiva del futuro que está en África. Incluso la telefonía celular y todo eso no puede funcionar sin coltan. Un país solo, la República Democrática del Congo, tiene 80% de las reservas de coltan, punto. No precisa de OPEP, no precisa de cartel. Ellos son el cartel, solos. Pero eso también va a impedir que ese país pueda tener una estabilidad política, porque hay muchos actores interesados. Y no estoy diciendo como una idea de complot, no, una idea de intereses locales en competición, porque esa es una riqueza, una fortaleza. Y solo va a transformarse en una fortaleza africana, sí, justamente se hace transformación estructural. La segunda gran oportunidad de África es la energía. Nosotros podemos completamente olvidar los combustibles fósiles, porque la conversión que otros tienen que hacer en África no es una conversión, es una inversión. Entonces, ¿por qué invertir en fósiles si el costo del fósil hoy día no es competitivo con las industrias de energía, las energías renovables? Eso no existía antes. La tercera oportunidad climática de África es la economía azul. Me podría extender en eso, pero es una oportunidad increíble porque tenemos, por razones varias, pescado exagerado en otras partes del mundo, etc. Bueno, aquí en España se sabe muy bien que si quiere pescar, tiene que ir a África, ¿no? No puede pescar en España,
terminó, finito. Eso es un poco la verdad alrededor del mundo. No es solamente pescado, es todo un otro tipo de oportunidades de la economía azul que no tengo tiempo de extenderme. Y la cuarta razón es que efectivamente la tecnología de producción industrial va a tener dos grandes disruptores. El primer disruptor es la tecnología de automación. El segundo disruptor es la adaptación de la producción industrial a las exigencias del desarrollo sostenible. En esta parte nosotros tenemos ventajas porque es mucho más caro hacer reconversión que empezar directamente con líneas de producción avanzadas y respetuosas del clima. Y finalmente, el último capítulo no voy a elaborar, es la relación con China, apenas para decir que en el capítulo yo tengo la intención de demostrar que la relación de África con China también es mucho más compleja de lo que normalmente se lo imaginamos. Desde luego hay una inversión africana muy importante en China. Les parece raro, pero es importante. Incluso hoy en día, como ejemplo, hay 8 compañías aéreas africanas que vuelan para China. Hay solamente una de China que vuela para África y empezó solamente hace 6 meses. No llega a tener 7 vuelos por semana esa compañía, China Airlines, mientras que las 8 compañías africanas están haciendo 70 vuelos a la semana para China. Eso es solamente para demostrar que el protagonismo es un poco más complejo. Y luego disminuir la importancia que tiene África para China. Porque nosotros somos solamente 4% de las inversiones chinas en el mundo. El monto que China invierte en África es lo mismo que invierte en Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos, Benelux. Para los chinos, en términos de inversión, nosotros, continente africano, somos Benelux. O si quieren, somos Pakistán, es más o menos lo mismo. Así que hay que tener un poco más de precaución en la lectura que se hace. Y voy a terminar con una anécdota que es muy interesante porque les da una idea de la complejidad del mundo, que todos conocemos, pero es con una evidencia, y que da también una idea de la integración de África en el mundo y cómo el mundo está cambiando. La más grande empresa de África está en la misma ciudad donde yo enseño, la ciudad del Cabo, y su nombre es Naspers. Es la más grande empresa de África. Naspers viene de la expresión africana nacional presiert, cualquier cosa como prensa nacional, algo así. Naspers decidió de invertir hace más o menos 15 años en una startup china. El nombre de la startup era Tencent. Entonces decidió de comprar 30% de Tencent. Tencent se agigantó. Hoy es la tercera más gran empresa de tecnología de China. Y los 30% de Naspers tiene un valor de 120.000 millones de dólares. Eso hace de Naspers la más grande empresa de África. No solamente esa actividad, tiene otras, pero esa es la más importante. Así que el valor total de Naspers en la plenitud es 150.000 millones de dólares. Naspers decidió hace como 6 meses, anunció hace como 6 meses, de trasladar el capital que tiene en Naspers, en Tencent, de Johannesburg
para Ámsterdam. Concluyó la operación hace más o menos un mes. Si quieren un poco más de detalle, pueden leer en Bloomberg News las cadenas que tratan de ese tipo de cosas. Y lo que hizo de Naspers, con esa capitalización en la bolsa de Ámsterdam, la más grande empresa de tecnología de Europa. Eso es increíble, ¿no? China, África, Europa. Para darles una idea, el total de las exportaciones de Sudáfrica para el mundo es 90.000 millones de dólares. El traslado de Naspers solo para Europa, 120.000 millones de dólares. Nosotros tenemos un déficit en nuestras relaciones con Europa de 30.000 millones de dólares favorables a Europa por cada año. Este año, solamente con el traslado de Naspers de su cuenta Tencent, se hace una comparación, se ve lo que es la relación. Entonces, para entender todo esto, es necesario en realidad un nivel de complejidad mucho más alto, y por eso yo insisto, los mares en calma no hacen marineros hábiles. Gracias. Bueno, esto es lo que viene siendo un placer, ¿no? Un gusto el poder tener. Estaríamos aquí horas, luego se nos imponen los tiempos, pero no podemos estar sin dar la oportunidad de que las personas que nos acompañan puedan formular. Si os parece, abrimos un turno de algunas preguntas. Tenemos unas, si os parece, recogemos un máximo de 3, 2, parece una subasta. 1, 2, no sé si hay alguna tercera persona que se anime. No, bueno, empecemos con estas dos y si tenemos un minuto más, por favor, si es tan amable de presentarse también brevemente. Y ya sé que siempre hacemos lo mismo en los turnos de preguntas, pero cuanto Sí, más… yo soy el hacemos. profesor Juan Manuel Riesgo, profesor de Historia de África y coautor de Panorama Estratégico, y traté algunos temas de África que… Acérquese un poquito más el micro y le escucharemos mejor. Eso es. Me ha gustado la metáfora de los leones y hablaré sobre eso. También dos cosas. Uno es cómo utilizó Estados Unidos, yo tuve la ocasión, nos pusieron a hablar mucho con Bernard Walters, con unos dirigentes mucho más cualificados y preparados que los que hay ahora alrededor del señor Trump, ¿no? Y cómo aprovecharon la rivalidad entre China y la Unión Soviética para destruir la Unión Soviética. Yo podía citar el caso de la amistad que llegó a hacer Bernard Walters tras enterarse de los contactos de Afewerki en Eritrea y de Meles Zenawi con los tigrinos para destruir la Etiopía comunista, y cómo el profesor Mbuyi estaba presente cuando Armando Trialgo, el director del Instituto de Estudios Africanos, nos relató que su hijo había estado como militar en Etiopía, había visto morir la mejor juventud cubana con el general Ochoa para ganar la guerra al Ogadén, y luego dijo, y ahora los maestros que hemos formado en Cuba van delante de la Embajada de Estados Unidos y dicen, por favor, estos que habéis puesto aquí y ahora nos mandan, que nos paguen, ¿no? Y entonces, mi segunda cuestión era sobre el tema de los leones. Los ingleses, con mucho esfuerzo, construyeron, porque los ingleses dejaban una capital, un gobierno, una organización económica, con un neocolonialismo, con sus bases militares, y los ingleses construyeron con mucho esfuerzo el ferrocarril de Kenia hasta Uganda. Y los leones de la noche pues, se comían a los trabajadores indios y aquello era imposible. Después, años más tarde, los chinos hicieron su mejor labor, creo yo, que fue el ferrocarril Tanzan. Costó muchas vidas, un gran esfuerzo, pero se hizo ese ferrocarril Tanzan ya con las independencias africanas. Y fue un trabajo desprendido y como ejemplo. Pero yo entiendo, no tengo el libro todavía estupendo suyo, que usted critica bastante a los chinos que se han aprovechado de las materias primas, que ha sido un cierto neocolonialismo, que parece que no es tan generosa esa ayuda en esta segunda época. La primera lo fue y los africanos admiran.
Profesor, me va a tener que ayudar, pero vamos a tener que sintetizar un poquito. Y aquí, porque y si aquí no, termino. nos vamos Es a quedar decir, solos. que mi pregunta es sobre eso, que esa ayuda generosa y ejemplar como fue Tanzán de China no ha sido últimamente tan generosa ni tampoco interesada. Muchas gracias por el esfuerzo de síntesis. Tomamos nota de la segunda palabra que también habían pedido. Mi nombre Gracias. es Juan María Calvo, periodista jubilado. Y antes de hacer la pregunta al profesor López, quiero agradecerle la tarea de divulgación en España de las Áfricas, porque creo que España está de espaldas al continente y excepciones como la ECID, Casa África, son gotas en un océano de indiferencia. Mi pregunta es sobre Guinea Ecuatorial, una de esas Áfricas que es quizá lo menos desconocido para España. A mí me interesa mucho este caso, fui corresponsal de la agencia EFE en Guinea Ecuatorial, en Malabo, y hace un mes presenté un libro sobre Guinea. Querría, si nos puede precisar, usted su libro es sobre cuestiones generales, temas muy estimulantes, pero no sé si podría aportarnos alguna idea sobre Guinea Ecuatorial, un país tan pequeño, pero tan distinto también, pues es el único de cultura, de lengua hispana en África. Tiene la maldición del petróleo, por todo lo que eso ha supuesto para los países que lo han producido. Y otra característica que quizás se podría mencionar ahora mismo es que justo hoy, o sea, justo dentro de un mes, hoy, es decir, el 3 de agosto próximo, el presidente Obiang cumple 40 años en el poder. Es decir, es el gobernante más longevo de África, uno de los más longevos de la Tierra también, del continente, del globo, pero desde luego de África es el más. No sé si podría decirnos algunas palabras sobre este caso tan cercano para España. Muchas gracias, profesor, doctor, alto representante, etc. Gracias. Bueno, la ponencia del profesor de Historia, me perdone que no retuve su nombre, sobre la relación de Eritrea e Etiopía. Bueno, es una lectura, yo no tenía algo a comentar sobre eso, es interesante. Pero sobre China, me cabe decir que lo que yo intento de hacer con este libro es salir un poco de la idea simplista de que África debe ser tratada como en periodo de despegue, Africa Rising, o de una idea muy negativa. Y lo mismo se aplica a la relación con China. No se puede ver la relación de África con China solamente desde un punto de vista de que es bueno o es malo. Tenemos que ser un poco más pragmáticos. Los chinos defendiendo sus intereses, ¿cuál es la diferencia de los americanos defendiendo sus intereses, los malayos defendiendo sus intereses, etcétera? Y yo no condeno a los chinos de defender sus intereses. Yo condeno a los africanos de no defender los suyos. Es a los africanos de hacer su trabajo. Entonces en el libro intento de dar algunas formas de mejor ejercer esta actitud política en relación a China para que los africanos puedan beneficiar aún más de lo que les parece bueno y cambiar lo que no les parece bueno. Y para eso necesitamos de tener un poco más de conocimiento de las razones estratégicas que están por detrás de algunas de las políticas chinas para África. No hay tiempo para analizar todas ellas, pero voy a referir la más importante. Existe en China un excedente de capacidades en algunas áreas que para proteger el empleo en China, para proteger la integridad de las empresas chinas de estas áreas, es menos costoso para China subsidiar sus actividades en otros lugares del mundo que de destruir esta capacidad instalada. Por ejemplo, en materia de infraestructura, China hoy en día tiene como preocupación social muy grande el cambio climático. No lo tenía hace 30 años, pero construyó una capacidad industrial que era desrespetuosa del clima.
pero ahora no se puede permitir de continuar con eso. Entonces es más fácil de pegar en esta capacidad instalada y hacer, por ejemplo, trenes en África que no son respetuosos de las normas de desarrollo sostenible más avanzadas. Para los africanos parece excelente, es un buen negocio. No teníamos ferrocarriles, ahora los tenemos. O los teníamos destruidos, ahora están más modernizados. Pero no son los trenes que los chinos están haciendo en China. Son los trenes que los chinos hacían en China. No hace más. Pero la capacidad ahí está. Y puede multiplicar los ejemplos, ¿no? Entonces, esta es una buena estrategia para China y que parece, en principio, también buena para África. Refería el profesor Kabunda sobre toda la infraestructura que está despertando en África. En los últimos 5 años, 20 aeropuertos nuevos, solamente en 5 años. Y puedes multiplicar, las estadísticas son impresionantes. Eso es un apoyo muy grande de las empresas de China a la infraestructura del continente, pero también lo que permite es que cuando una empresa china llega a un país africano con un primer proyecto financiado con este tipo de subvención, porque ellos vienen con la financiación, instalan la capacidad de esa empresa en el país. Y luego viene un aviso del Banco Mundial para la construcción de una ruta, etc. Ellos van a competir. La instalación de la capacidad ya fue subsidiada con la primera ruta que fue financiada por China. Ahora es el momento de algo más. Y van a ganar ese concurso del Banco Mundial, del Banco Africano de Desarrollo, incluso del Fondo Europeo de Desarrollo, etcétera, etcétera. Es inteligente. A nosotros de hacer lo mismo. Una relación pragmática exige una capacidad negocial más alta. Sobre Guinea Ecuatorial, bueno, no hay tiempo para elaborar sobre los detalles, pero el problema de Guinea Ecuatorial no es un problema del petróleo, porque ya existía antes del petróleo. Entonces el petróleo puede ser una extensión del tipo de desequilibrios que podrían existir en el país, pero no es un problema que inició o empezó con el petróleo. Lo que puede decir, estoy en terreno seguro, como alto representante de la Unión Africana tengo que tener un poco de cuidado. Lo que puede decir seguro, es que en los últimos 24 meses tuvimos 19 cambios de líder en África, en los últimos 24 meses. Eso significa casi un líder cada mes y medio. Cada mes y medio cambia un líder en África. Las otras lecturas para el almuerzo. Muchas gracias, profesor. Bueno, almuerzo no hay, pero una picada para los resistentes y las resistentes que hemos estado aquí disfrutando de este acto en una hora que ya empieza a ser un poquito intempestiva, pero que ha merecido muchísimo la pena. Sí, y nos espera afuera y así podremos también encontrar ese momento de intercambio, aunque sea breve. Muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos. Es verdad que la invitación a la lectura del libro se mantiene, es así, pero me da la sensación de que las razones como para que eso acabe produciéndose han quedado sobradamente demostradas. Gracias.